Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Lola Temprado y estos son las cosas de la Lola. Y hoy vamos de platos rotos, que nos vamos a tirar, porque aunque esté partido, desconchado, descolorido, roto, le vamos a sacar un montón de partido a ese cascote que estaba inutilizable. Voy a empezar dándole una capa de gesso para darle un poquito de fuerza, quitarle el brillo y prepararlo para poder pintar y trabajarlo por encima. Lo hago con una esponja de maquillaje o cualquier esponja que tengáis por casa y le voy dando pequeños toquecitos para que se vaya repartiendo bien el gesso y quede toda la superficie uniforme. La segunda capa la voy a dar ya con pincel. Si hubiera dado la primera así, aunque hubiera sido una brocha muy suave, se hubiera quedado la marca. En cambio ahora, al estar ya la superficie que agarra más con el gesso, se lo puedo dar sin ningún problema. Dada esta segunda mano, voy a dejarlo secar completamente y mientras tanto voy a elegir un papel japonés. En este caso van a ser unos gatos. Ya sabéis que soy una amantísima de estos felinos, de estos animalejos, y le voy a poner pues uno de ellos. Este papel de arroz no se corta con agua como hacemos con la servilleta, sino que lo rasgamos, ya que tiene como unos filamentos, unos pelitos que permiten rasgarlo perfectamente, incluso queda muy bonito a la hora de colocarlo. Ya lo tengo recortado y puesto en el sitio donde va a ir debidamente colocado. Para pegarlo en el centro lo voy a hacer con este pegamento para decoupage de Decorar Americana. Voy a poner un poco en la parte del centro y voy a repartir con una brocha suave. Este papel de arroz es mucho más duro que la servilleta, por lo que nos permite poner la cola, poner el trabajo y encima aplicarlo sin temor a que nos salga ninguna arruga ni ningún desperfecto. Es tan fuerte este papel que incluso después de puesto se puede levantar sin ningún riesgo de que se rompa, se cuartee o se pueda desgarrar. Estoy viendo que le estoy aplicando por encima otra capa para que quede bien sellado, bien fijado y no queda con arrugas de ningún tipo. Voy a cortar otro segundo gatito, esta vez mucho más pequeño, para ponerlo como si fuera un bebé gato y la mamá. Lo coloco ahí en un lateral y aplico el pegamento de la misma manera. Así da la impresión de que el bebé está mirando a su madre y la madre al bebé. Para que no se note el corte entre el papel y el resto, le voy a aplicar este color ocre, una pizca de terracota y un poco de sombra tostada. Voy a matizar con un poco de blanco y haciendo una mezcla de cada uno de ellos, voy a ir mimetizando para igualar los colores. Voy dando pequeños toques, simulando pinceladas largas, tratando de imitar el fondo mismo de la estampa de estos gatitos. Empiezo con este color café con leche claro, que me ha salido con la primera mezcla, y voy intensificando el color conforme me voy acercando a la zona un poquito más oscura. Me voy adentrando para fusionar los tonos y que no se vea la diferencia de color. Para la parte de fuera del extremo del plato voy a utilizar el color más oscuro, el sombra tostada, dándole una mano bien completa, ya que después voy a craquelar encima. Como el gatito pequeño
lo he sacado un poquito hacia afuera, respeto la curvatura y voy a dejar el plato un poco asimétrico. Voy a manchar el contorno y lo hago con este negro carbón y poniendo un poquito en el plato, como habéis visto. Utilizo la esponja, quitando el sobrante, voy a dar pequeños golpecitos porque voy a enguarrinchonear, como yo le llamo, o manchar un poquito para que no se vea tan rojizo. Lo que quiero hacer es jaspear un poco, dejando ese jaspeado desigual, porque quiero hacer una imitación de un plato muy antiguo y con un esmalte quebrado, por lo tanto no quiero un fondo igual. Voy a utilizar ahora un verde Hauser medio y empapando también la esponja y quitándole el sobrante, le voy a dar pequeños toques igual que he hecho anteriormente con el color negro. Tonos rojizos, tonos negros, tonos verdes, y ahora voy a tomar un poquito de los marrones anteriores y voy a seguir jaspeando por encima. Y me está empezando a quedar unas tonalidades medio metalizado antiguo, aún sin llevar nada de metal. Estoy jaspeando y creando pues una especie de matizado que imita muy bien al metal medio oxidado. Tomo un poquito de ocre, un poquito de el castaño y sigo. Ya tengo el plato pintado y ahora voy a aplicarle el craquelador de 2 componentes, fase número 1 y fase número 2. La fase número 1 se la aplico en toda la superficie del plato y da igual en la dirección que se le dé, solamente tiene que haber una capa uniforme y aunque aquí a la luz del foco se vea blanco, queda totalmente transparente. Lo voy a dar tanto por las orillas como por el centro del gatito. Ahora tengo que dejar secar un mínimo de 6 a 8 horas. Mientras se me va secando voy a hacer un segundo plato. Lo tengo ya dado con el gueso y totalmente seco y ahora voy a aplicar la cola para decoupage en el centro del plato para extenderlo y repito el mismo procedimiento que he hecho con el plato anterior. Extiendo muy bien la cola en el centro y he escogido un gato ahí todo espanzurrado que es súper precioso y hago lo mismo. Le pongo en el plato primero, como habéis visto, ahora le pongo por encima y lo fijo, lo adhiero perfectamente en su lugar. Para igualar los tonos del fondo voy a utilizar este rojo verdadero que voy a aclarar con un poco de blanco y con un poquito de estos marrones, en este caso el ocre que tenía del gato anterior. Y vuelvo a igualar todo el centro del plato, que al tener esos tonos rojizos lo voy a combinar con este otro en la parte exterior. Al igual que el primero, lo voy a jaspear o matizar con pequeños golpes en tonos ocre y marrones. Aunque queden distintos, quiero que esos fondos se asemejen porque va a ser un conjunto de 2 platos. Y de nuevo utilizo el craquelador número 1, aplicándolo por toda la superficie, una capa generosa y dejando que se seque igual que el primero. Lo he dejado secar de un día para otro y aquí tengo ya el craquelador número 2. Lo tengo que aplicar encima
del plato, tanto de uno como de otro. Lo aplico también así de forma abundante, igual que la primera capa. Y ahora, en cuanto empiece a secar, vais a empezar a ver un efecto craquelado maravilloso. En este otro plato hago exactamente igual. Y voy a dejar que se seque hasta mañana. Bueno, ya han pasado una noche entera y ahora lo voy a craquelar con este metalizado maravilloso y que tiene una pigmentación bastante intensa. Lo voy a aplicar con esponja y aunque veis que parece que no tenga nada de señal de craquelado, cuando se le aplica el contraste de este color cobrizo dorado y se le limpia, mirad qué bonito queda. El craquelado queda un cuarteado maravilloso. Como seca bastante rápido, hay que aplicarlo abundante y quitarlo bien ligero para que no se nos seque la parte de fuera. El contraste metalizado tiene que quedar dentro del craquelado y la parte de fuera libre de este pigmento. Por lo tanto, me ayudo con una toallita húmeda para quitar el sobrante. Da un aspecto de cuero cortado, de cerámica cuarteada. No sabría decir el efecto, pero de una manera o de otra es una imitación preciosa. Mirad qué efecto más bonito que tiene. Así lo voy a hacer todo el entorno. Y ahora le toca el turno al gatito, a la parte interior, que también va a ir cuarteada de la misma manera. Le va a dar un toque dorado súper bonito, un toque de viejo, de plato antiguo, y lo hago igual. Tomo bastante cantidad, le pongo por encima y antes de que se seque, con la toallita húmeda de bebé lo voy a quitar para que se vea el dibujo del gatito bastante bien, pero en esas grietas vaya quedando ese craquelado que le da un aspecto maravilloso. Mientras más le dais, más se quita de la parte de arriba. Me encanta el efecto que queda. Y ya para rematar voy a ponerle un poquito de verde Hauser, que voy a oscurecer con un poco de negro, y que muy sutilmente voy a dar en los bordes, haciéndole un entorno sin taparle las grietas doradas, sino muy superficialmente, contorneando tanto el borde de dentro como el borde de fuera. Y también se lo hago así por el borde. Queda un efecto precioso. Estilo antiguo, que me encanta. Exactamente igual hago con el otro plato. Le aplico el craquelado en cobrizo y una vez retirado queda así de precioso. Una vez que está bien seco, paso a hacerle los bordes en oscuro igual que al plato anterior. Y aquí está ya el resultado terminado. 2 platos iguales pero diferentes, haciendo juego para poner en cualquier rincón. Hemos evitado tirar losa, cerámica a la basura, contaminar el medio ambiente, y del mismo modo pues incluso podemos sacar dinero vendiendo estas artesanías hechas a mano. Dime si te ha gustado, desde qué país me ves para saber el alcance que tiene mi trabajo.
Y te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.